Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Wikimedia. Continuamos con estas entrevistas celebrando los 50 años del CONEIC, también celebrando los 50 años de la Universidad Intercontinental y también los 50 años de la licenciatura en Comunicación Digital ante Ciencias de la Comunicación. La verdad muy contentos, ¿por qué? Bueno, porque hay una asamblea, la asamblea número 100 del CONEIC, la cual la UIC es sede y se han tenido conferencias muy interesantes y creo que van a salir puntos, a lo mejor inclusive en sus mismas universidades. Ahorita vamos a platicar de eso, a debatir algunos puntos, pero creo que eso va a ser lo más rico cuando lo escuchen los estudiantes. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Y qué esperamos para los próximos 50 años del mundo de la comunicación? Y me da muchísimo gusto que aquí en la cabina de Street Media, de la WIC, nos esté acompañando la maestra, bueno, la maestra Michelle Montiel, que sí, tiene una gran sonrisa y eso nos habla del festejo que ha habido estos días y que está muy contenta de esta celebración. Claro ¿Cómo que sí. estás, maestra? No, pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Como dices, la verdad es que creo que, pues primero que nada agradecer a la WIC su gran hospitalidad, ¿no? Y grandes anfitriones que justamente nos han hecho sentir como en casa. Ajá. Y eso nos tiene bastantes contentos, todos estamos como muy emotivos, es algo que, pues bueno, se junta, ¿no? Estos 50 años por parte de la universidad, la licenciatura y pues del consejo. Tú vienes de la Universidad del Altiplano. Así es, yo vengo de la Universidad del Altiplano, Ajá. del estado de Tlaxcala. ¿Y qué tal? No, pues padrísimo. Yo creo que justo también este tipo de encuentros, de asambleas, Ajá. pues permiten conocer otros espacios, ¿no? También te permiten como ver cómo está la comunicación al final, aunque somos estados vecinos, aunque estamos como muy cerquita, pues de repente las cosas cambian, la visión, la cosmovisión y todo eso, y pues creo que siempre es grato, es un gran aprendizaje y una experiencia venir a conocer otra universidad. Por una cuestión de hermandad que tenemos y de vinculación con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. Bueno, conocemos a la UPAEP, sabemos cómo trabaja y vamos a seguir, vamos a trabajar ya más en conjunto ya en lo que viene. Pero yo te preguntaría en ese sentido, ¿cómo se distingue la Universidad del Altiplano precisamente para que nos demos una idea? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo son? Claro que sí. Bueno, pues de entrada, la Universidad del Altiplano es la primera universidad privada en el estado. Uh-huh. Entonces, empezó con una tradición periodística muy interesante, ¿no? Estamos hablando de más de 35 años que ya tiene la universidad. Y pues bueno, nuestra rectora, que recientemente falleció, fue pionera en el periodismo en el estado. Entonces, hubo un momento en el que, pues obviamente, las situaciones de contexto históricas y laborales, pues no permitían que se ejerciera justo este tipo de licenciaturas, ¿no? De prácticas periodísticas, y ella es la que decide, pues bueno, irse a buscar otras oportunidades. Justamente llega a la Carlos Septién y a partir de ello, pues regresa al estado, entre muchas otras cosas que hizo y que ha abonado de manera cultural, decide fundar esta universidad. Entonces es una universidad con bastante historia, con bastante peso en la comunicación. Todos los comunicólogos o la mayoría de los comunicólogos de Tlaxcala son justamente egresados UDA y son los que también han permitido, ¿no?, que la comunicación crezca en un estado tan pequeño como lo es Tlaxcala. De acuerdo. Ahora, tu papel en CONEIC, ¿cuál es? Yo soy la coordinadora del Comité de Asuntos Académicos del Consejo en este periodo 24-27, 2024-2027. Sí. Y pues bueno, la verdad es que mi tarea ahí es pues poder como darle este seguimiento a las universidades que deciden sumarse al consejo, llevarlas por todo este proceso, pero además de eso también poder hacer diferentes dinámicas como talleres, conferencias y demás que permitan continuar con la formación tanto para docentes como para alumnos, investigadores y pues al final toda la comunidad que forma parte del consejo, ¿no? Entre eso también tenemos el Premio Nacional CONEIC, tenemos como varias actividades que son justamente las que radican en el consejo y bueno, en esta ocasión en las asambleas, todas las acciones académicas, conferencias y talleres que están llevando a cabo corren pues justamente en colaboración con la pues sede, con la sede anfitriona y por su parte con el Comité de Asuntos Académicos. De acuerdo, me queda claro cuál es el trabajo que tiene, me queda claro cuál es, cómo ha destacado a lo largo de muchísimos años. Pero a ver, yo recuerdo hace, no sé, yo me acuerdo cuando iba en la universidad, porque alguna vez fui a la universidad y había los famosos encuentros de estudiantes, claro, sí. Del CONEIC y recuerdo por lo menos, no sé por qué me acuerdo, los de Acapulco. Ok, sí. Y entonces, y yo te preguntaría en ese sentido, ¿han pensado precisamente reactivar actividades de manera particular
que los estudiantes puedan asistir, puedan convivir y sobre todo pues que pueda haber así como hay una interacción muy interesante entre los académicos dentro de las asambleas de CONEIC, que pueda haber eventos donde los estudiantes se puedan encontrar. Sí, totalmente. Mira, justo ese es un tema que se ha platicado demasiado en esta asamblea, sí. Y parte de lo que también hacemos dentro de asuntos académicos es coordinar ese tipo de actividades, ¿no? Uh-huh. Definitivamente yo creo, y todos lo hemos pensado y lo hemos expuesto, los encuentros nacionales a partir de justamente este encuentro estudiantil son los que permiten que los estudiantes conozcan un poquito de qué es el CONEIC, ¿no? Justamente hace ya más de 10 años que yo participé en un encuentro nacional, ¿no? Entonces estuvo, bueno, mentira, fue encuentro regional, pero yo así conocí al CONEIC, ¿no? En el 2015 como estudiante. Entonces la primera ponencia que yo recuerdo que presenté justamente fue en el CONEIC. Entonces creemos firmemente que estos espacios son necesarios para que los estudiantes dimensionen, para que los estudiantes también conozcan uh-huh. y para que puedan establecer estos vínculos que sabemos que son muy importantes en el ámbito laboral y en el ámbito profesional, ¿no? Entonces sí estamos, pues tenemos ahorita una tarea muy importante que es pensar justo cómo hacerlo de esta manera, porque aunque hemos tenido, también la pandemia, eso fue lo que nos rompió un poco el ritmo y que lo hemos retomado y por ahí ya hemos tenido en Aguascalientes, por ejemplo, un encuentro. Ajá. Entonces sí, de repente las vocalías también buscan como estos espacios porque definitivamente, ¿no? Creemos que son fundamentales. Todos los que estamos dentro del consejo en algún momento fuimos estudiantes y eso es lo que nos llamó a estar quizá ahora de este lado. ¿Cómo poder motivar a los jóvenes? Y te lo pregunto, digo, seguramente tú lo sabes perfectamente bien y lo que sucede en universidades públicas y privadas, el asunto de la inteligencia artificial, que muchos de los jóvenes se sienten influencers o quieren ser influencers, los youtuberos, y piensan que con un celular lo van a lograr todo, a lo mejor con algún prompt, pero ¿cómo motivar a los estudiantes para decir, a ver, sí, está bien lo que piensas, qué bueno que pienses así, pero te tienes que preparar. Claro, sí. Y debes de tener las bases importantes de las teorías de la comunicación y tienes que tener una metodología y tienes que cumplir, o sea, con los planes de estudio establecidos por tu universidad pública o privada. O sea, no solamente es el celular, aunque sea el iPhone o algún otro celular que piensa que con eso lo van a lograr todo, ¿no? ¿Cómo precisamente hacer conscientes a los jóvenes que es importante prepararse y es importante tener bases suficientes? Pues yo creo que justamente a mí me toca dar materias de investigación, ¿no? Entonces siempre es este tema de, híjole, o sea, sí lo necesito o cómo lo voy a aplicar, al final no voy a ser investigador y todo. Sí. Pero además de que es algo sumamente importante en cualquier actividad cotidiana, pues creo que aquí es como de poder revalorizar nuestra disciplina, ¿no? El decir justamente qué te va a diferenciar a ti de una persona que no tiene estudios, pero que logró simplemente volverse viral. Pues probablemente todo ese pensamiento crítico, ese pensamiento estratégico, todas esas habilidades y todas esas capacidades que formamos dentro de las universidades, ¿no? Uh-huh. El espacio y poder como revalorizar justo eso, la formación en comunicólogos, que al final de repente decían, bueno, es que si no tengo bonita voz, pues no voy a llegar a radio, ¿no? Uh-huh. O sea, de repente los imaginarios que nos encasillan, ¿no? Porque era como, ¿cómo pesan estos imaginarios que a veces encasillan y reducen demasiado nuestra profesión, que sabemos que somos mucho más allá de una bonita voz, que somos mucho más allá de que si nos vemos bien en cuadro y todo, que son importantes aspectos, sí, para ciertas áreas, ¿no? Ajá. Pero que definitivamente la comunicación es algo mucho más grande que eso. Va más allá. Sí, va más allá de incluso propiamente los medios de comunicación, ¿no? Tenemos toda esa parte que quizá no hemos explotado al 100 y es aquí donde yo siempre los invito como a reflexionar. También la tarea y el privilegio de que si ya estamos justamente en una universidad, ¿cómo vamos a ocupar la comunicación para poder transformar el mundo? Para poder transformar nuestra realidad, nuestro contexto inmediato y de esta manera pues definitivamente sí somos diferentes cuando estamos en esos espacios académicos que permiten esta reflexión. Fíjate, muy importante lo que mencionas y también eso me lleva también a hacer una reflexión importante y una pregunta también muy importante y a lo mejor puede sonar un poco difícil por el tema que te voy a plantear. El tema de la trata de personas es un tema que desde hace muchísimo tiempo, y tú lo sabes muy bien, se ha tratado en nuestro país, se ha ignorado en nuestro país, inclusive a nivel federal. Bueno, ya hay ciertas leyes que van en contra de las personas que están con el asunto de la trata. Y lo estoy mencionando porque uno de los estados donde más se ha mencionado es precisamente Tlaxcala. En ese sentido, Michelle, ¿cómo lo han tratado este tema con los estudiantes desde el punto de vista de la comunicación? Es un tema que sí hay que investigarlo, sí hay que reportearlo y hay que, claro, obviamente, que sirva como una denuncia local, estatal y nacional
para hacer eco y precisamente que actúen en consecuencia nuestras autoridades. Los estudiantes, ¿qué tan conscientes están de este tema? ¿Qué tan conscientes están que hay que ser, que es difícil, dificilísimo, porque son redes internacionales? Y uno de los lugares que desgraciadamente ojalá y no hubiera ningún estado. Sí, sí, sí. Ojalá y no, nunca lo hubiera, pero lo hay. Y lo hay en Tlaxcala, y lo hay en la Ciudad de México, y lo hay en el Estado de México. Pero es un tema recurrente. Tengo, por ejemplo, ahorita en la mente, en mi contexto de ese tema, Eduardo Verástegui es un actor, es un productor, creo que es el único, por lo menos en los últimos años, que se ha dedicado a producir una película precisamente que trata ese tema de la trata. Cómo precisamente cómo abordar ese tema con los estudiantes para que lo vinculen a la comunicación. Claro, pues bueno, creo que definitivamente es un tema bastante delicado, ¿no? Pero desde la comunicación, pues vaya, se puede abordar en diferentes aristas, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita pensaba incluso propuestas de algunos estudiantes que de repente tienen este interés en hacer análisis del discurso, ¿no? Análisis justamente de los medios de comunicación, de cómo construyen este discurso sobre estos temas en específico, ¿no? Que definitivamente pasan a tocar, pues a tocarnos a todos y que es parte de cómo nosotros podemos entender nuestra realidad. Al final sabemos el poder que tienen los medios de comunicación y cómo lo han presentado. Y entonces algunos, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, a mí me llama mucho la atención este tema, cómo hago, cómo lo reporto y demás, sobre todo ya en prácticas periodísticas. Y bueno, es también esta preparación que ellos tienen, que una vez más, no la tienen si no están dentro de una universidad, que lamentablemente es como estos diálogos, estas reflexiones que solo se dan en estos espacios y que ellos de repente deciden abordar desde cómo está siendo aterrizada esta realidad a través de un medio de comunicación, cómo lo están presentando y cómo también la sociedad lo está interpretando. Cuando en una asamblea de CONEC se habla, por ejemplo, de la libertad de expresión y se aborda y se ven varios puntos y ya todo el mundo regresa a sus localidades con un material, a mí me parece extraordinario. ¿Cómo aterrizarlo, por ejemplo, el tema de la libertad de expresión cuando, a ver, tenemos varios aspectos? Uno, bueno, desde siempre ha habido persecución contra los periodistas, desde siempre muchos medios inclusive están casados con ciertas líneas ideológicas, derecha, izquierda, o sea, con intereses particulares. ¿Cómo precisamente tratar con las nuevas generaciones este tipo de temas? Digo, no solamente pasó antes, o sea, siempre ha pasado el asunto de que te quieren coartar la libertad. Cuando tenemos hoy en día un cambio de régimen, nos puede gustar o no, podemos estar de acuerdo o no, pero ahí está, es un cambio de régimen que te lleva a algo. Yo lo he venido comentando también aquí en esta cabina, el asunto de la polarización. Cuando te presentan polarización, estás de un lado, estás del otro, no hay tal libertad de expresión. ¿Cómo tratarlo con esas nuevas generaciones que, bueno, vienen ávidos, quiero pensar que están motivados, sí, ¿no? Sí, de querer comunicar algo. Sí, claro. Bueno, yo creo que ayer lo platicábamos justo en la conferencia que tuvimos con Enrique y decíamos el factor de la responsabilidad. O sea, es sumamente importante eso, ¿no? Entonces, cuando vemos todo esto de la libertad de expresión y que de repente, pues a veces a lo mejor a algunos estudiantes les cuesta un poquito entender que hay líneas editoriales, ¿no? Que hay lados al final, que hay posturas y todo, y cómo las voy a asumir. Entonces, creo que es un reto interesante, pero es un reto que quizá debe estar pensado justo desde la responsabilidad. Como comunicólogos, tengo la responsabilidad de lo que voy a decir, sabiendo que lo que vaya a decir puede causar un efecto positivo o negativo, ¿no? Pero va a causar algo. Entonces, creo que el que ellos sean conscientes permite justamente que se hagan reflexivos y que, por supuesto, se cuestionen lo que están a punto de compartir o de decir, ¿no? Incluso como ciudadanos, también tratar de repente en nuestras esferas, ¿no? De poder compartirles y decirles, hay una responsabilidad. O sea, el hecho de que compartas no es como un no pasa nada, no sí pasa, porque probablemente estás replicando algo que es falso, probablemente no estás verificando, y eso solamente crece y crece y crece, y pues bueno, obviamente nos aleja mucho del propósito de la comunicación, en este caso de los medios que tienen este propósito de informar verazmente. Cuando te estoy escuchando y de lo que he venido escuchando en estos 2 días, sobre todo el día de ayer, pienso mucho lo siguiente. Estamos en buenas manos en el CONEC porque, bueno, sí hay gente que tiene todos los años del mundo y que, bueno, y se les agradece todo lo que han hecho y que van a seguir aportando. Cuando te escucho y te veo, digo, esta es la nueva generación, esta es la nueva generación de investigadores, esta es la nueva generación de comunicólogos en la cual está en manos el CONEC. ¿Qué le dirías precisamente tú que eres joven,
tú que formas parte de una generación también, podemos decir, digital, Sí. ¿qué le dirías a estas nuevas generaciones que también son digitales, que ahora son generaciones con inteligencia artificial, que todavía se resisten a esa disciplina del comunicólogo, de estudiar, de prepararse, de tantas cosas que debe tener como rigor una persona que estudia esta carrera? Llámese ciencias de la comunicación, comunicación digital, como le quieras llamar, pero finalmente todos vamos a lo mismo. Sí, claro. ¿Qué le dirías a estos jóvenes? Pues yo creo que lo que les diría es justamente que si tuvimos este privilegio de poder formarnos, ¿no? Sí. Al final necesitamos hacer algo con esa formación, con ese conocimiento. Entonces, definitivamente todas las carreras, todas las disciplinas funcionan de manera distinta, pero todos tenemos una responsabilidad social, todos tenemos una responsabilidad con nuestro contexto. Entonces, pensar más allá justamente de, me estoy formando sí para mí, sí para mi familia, sí para mi propia persona, pero también, ¿qué voy a hacer con todo esto? Si yo me lo quedo, está padre para mí, ¿no? Pero yo necesito compartirlo, yo necesito que podamos llevar a discusión esto, que justamente en el consejo a mí me pasa y yo con todas las personas que escucho y que definitivamente en algún momento pues leía y que ahora estoy aquí de repente con ellos, pues crezco, ¿no? O sea, de repente es como entender la visión que ellos tenían de la comunicación ahorita que estamos hablando de estos 50 años y de decir, esas personas que hace 50 años decidieron juntarse y decir, oigan, hay que hacer esto, Cierto. ¿cómo trascendió, no? O sea, ¿cómo trascendió ahorita? Entonces, por eso está esta asamblea. Claro, o sea, justo por esas personas que decidieron juntarse y discutir y decir, oigan, hay algo que está pasando, la comunicación está fluyendo de esta manera, y ver lo que tenemos el día de hoy. Entonces no sabemos quizá cómo vayamos a estar en 50 años, pero sí sabemos que quizá lo que hoy estemos haciendo probablemente vaya a dar frutos. Entonces es cuestionarnos qué tipo de frutos yo quiero ver más allá, ¿no? ¿Qué tipo de frutos quiero ver en 20 años? Y entonces pensar en que lo que ahorita estamos viviendo en esta era digital y que si bien es mucho de inmediatez y mucho de que de repente, ¿no? Ya lo volvemos demasiado efímero, pues no. Sí. O sea, la verdad es que son acciones que van a pasar a tener consecuencias. Entonces siempre es como pensar, atrevernos a pensar en los demás propiamente, en que nuestro conocimiento y en que todo lo que podamos compartir, pues al final tenga un bien común. Para cerrar esta entrevista, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? Imagínate, ahorita ya estamos celebrando los 50, en 10 años van a ser los 60 años. ¿Cómo te ves precisamente como comunicóloga? A ver. Bueno, pues yo creo que justo me veo, definitivamente sigo en el CONEIC, o sea, es algo que a mí me gusta demasiado, o sea, ¿sí? me encantaría en 10 años seguir en el consejo. ¿Sea la presidenta? ¿Por qué no? Sí, claro. ¿Por qué no? Sí, definitivamente creo que es un tema bastante importante, ¿no? Yo lo veo y ahora que estoy de este lado en un comité, dimensiono la cantidad de decisiones, de trabajo y cómo también eso te forma. O sea, definitivamente, ¿no? Yo cuando asumí justamente toda esta parte del comité, yo tenía 28 años y entonces yo decía como, bueno, ¿qué estoy a punto de hacer? Y no dimensionaba, ¿no? Y yo creo que todavía me falta dimensionar mucho, pero sí podría ser quizá, ¿no? También me encantaría, por ejemplo, pues bueno, seguir haciendo investigación, cuestionarme nuevamente, pues en ese momento, los temas que a mí me apasionan, que son la identidad de los estudiantes, la identidad del comunicólogo, quiénes somos, por qué estamos aquí, quiénes pretendemos ser también. Entonces, poder seguir como con esta lucha que una vez más encasilla nuestra profesión y que definitivamente somos más que esos, ¿no? Que de repente lo único que hace es pues reducir esta profesión y seguir valorizando, ¿no? Revalorizar justamente el ejercicio y la profesión de comunicólogos, de docentes propiamente y de investigadores. Pues Michelle, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en cabina. Y esperemos que en 10 años estemos o no estemos aquí el señor Enrique Martínez, que está en la parte de los controles y un servidor, pero que tú sí estés aquí de visita en la WIC. Claro que sí, pues en 10 años aquí estaremos. Está el testimonio, ¿eh? No, por supuesto, ya quedó. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias. Es Michelle Montiel de la Universidad del Altiplano, por supuesto, orgullosamente también forma parte del CONEIC, y con esta entrevista cerramos precisamente, y hasta siempre, porque van a seguir más entrevistas de investigadores de esta gran asamblea número 100 de CONEIC.